Continuamos con nuestra serie de educación en casa, Homeschool, educando en casa. La fuente del conocimiento. Dios es fuente de conocimientos y sabiduría. Así lo dice la Biblia en Job 37:16. Dios da esa sabiduría a quien Él quiere, según Eclesiastés 2:26. Dios dio sabiduría a Bezaleel. En Éxodo 31, 1 al 6, dice que Dios llenó de sabiduría a Bezaleel. Le dio conocimiento, le dio inteligencia, le dio ciencia, le dio arte para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificios de piedras, para engastarlas en artificios de madera, para trabajar en toda clase de labor. Entonces, ahí está la sabiduría que Dios da, la que proviene del Altísimo. Entonces, ¿de dónde proviene la ciencia, la inteligencia, la sabiduría? Dice que la da Dios. Hay una ciencia que proviene de Dios, dice Elena White. Y hay otra ciencia, que es la ciencia falsa, que proviene del enemigo, de otra fuente. Hay conocimientos que Dios ha dado a la humanidad, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En Proverbios 2:6 se menciona este versículo que acabamos de mencionar, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. A través de todos los tiempos, también hay conocimientos que Dios ha dado en exclusividad a su pueblo. Sin embargo, gran parte de ese conocimiento no fue documentado y conservado como un conocimiento dado por Dios, sino que se incorporó al conocimiento universal. Sabemos que Dios hizo que se conservara la Biblia y los escritos del espíritu de profecía que conocemos, lo cual no quiere decir que toda la ciencia que Dios dio a Israel, a Salomón, en el estudio de la naturaleza, a Oliab en las técnicas de construcción, diseño e invención, y a muchos otros, se haya perdido. Lo que se quiere decir es que no fue sistematizado y organizado aparte y catalogado de una manera que dijera de dónde provenía ese conocimiento, sino que fue incorporado al conocimiento universal por las diversas culturas, y seguramente pueden aparecer en libros no escritos por personas que tengan el nombre de cristianos. Los israelitas y judíos en las diásporas por el mundo han llevado el conocimiento hebreo a casi todo el mundo. Como a lo largo de los años no se hizo un esfuerzo por documentar de manera sistemática y detallada todo el conocimiento que Dios dio para los asuntos comunes de la vida. Ejemplo, ¿alguien conoce la técnica que usó Aholiab para construir? ¿Está documentada? ¿Alguien conoce la técnica que usaba Pablo para construir tiendas? ¿Está documentada? Si no está documentada, ¿cómo puede llegar hasta nosotros? ¿Están documentados los procedimientos de ingeniería que usó Ezequías para construir acueductos? ¿Están documentadas las técnicas de carpintería que se usaban en el taller de José en Nazaret? ¿Están documentados y al alcance las técnicas de preparación de alimentos y confección de ropa que usaban los valdenses? Seguramente todos o alguna parte de esos conocimientos están diseminados por el saber universal, sin que podamos distinguir dichas técnicas por su autoría. Estarán contenidas en libros, manuscritos, rollos, papiros, rocas, revistas, periódicos, o en la mente de alguien que por generaciones haya sido transmitida a familias. El solo hecho de que los libros donde están plasmadas esas técnicas, conocimientos y saberes no tenga el rótulo de haber sido compiladas o escritas por un adventista o un cristiano del primer siglo o de la Reforma, hace que la información allí contenida sea catalogada como sabiduría de Egipto, de Babilonia o pagana. Yo creo que no.
Dios dejó la Biblia y el espíritu de profecía para que en ellos se encuentren los principios, normas y reglas a través de las cuales han de juzgarse los demás conocimientos. Luego, no se puede afirmar que todo el saber universal que no sea Biblia y espíritu de profecía pertenece al reino del mal, puesto que Dios ha dado conocimientos, saberes, habilidades, destrezas, técnicas, discernimiento que no necesariamente aparecen en la Biblia y el espíritu de profecía. Gran parte de lo que hoy se escribe como libros, revistas, información documentada no son más que compilaciones del conocimiento universal acumulado, añadido, agregado, reescrito, actualizado, conocimiento que hoy para nosotros, los cristianos, debe ser objeto de análisis y aplicación de principios para que ya que dicho conocimiento universal ha sido documentado de manera poco organizada, sin catalogar, nosotros, usando la Biblia y el espíritu de profecía, podamos extraer aquel que es útil para la edificación de los oyentes, en este caso, los aprendices, los educandos, nuestros hijos. He aquí algunos de los principios a los cuales me refiero. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Examinadlo todo y retened lo bueno. Examinadlo todo y retened lo bueno. Los cristianos de Berea comparaban cada palabra que decía Pablo para ver si era compatible con las Escrituras. Comparar lo que se recibe precepto sobre precepto, línea sobre línea, renglón tras renglón. Todos esos son principios, instrucciones para poder analizar un contenido. Ahora, es claro que si Dios ya reveló algo claramente en detalle, ¿para qué se va a buscar conocimiento sobre eso si ya está revelado? Si Dios dio el discernimiento sobre algo, ¿para qué se va a buscar conocimiento sobre eso si ya está discernido? Cuando mencionamos esto, es claro que al momento de los padres pensar en la escuela para sus hijos, necesariamente deben pensar en la fuente de donde obtendrán la información para organizar los conocimientos y saberes que les impartirán a sus hijos en el plano espiritual, físico, material, intelectual y emocional, y también de relacionamiento. Para todos los componentes, la Biblia y el espíritu de profecía tienen principios orientadores, basamentos e instrucciones, pero la palabra de Dios en la Biblia y el espíritu de profecía no contiene la técnica de asociación de cultivos que debe hacerse para evitar plagas en todos los cultivos con que puede hallarse un adventista que va al campo. Eso no es el papel de la Biblia ni el espíritu de profecía. Entrar en estos detalles no es el principio que buscamos y que estamos explicando. El principio es: si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Entonces aquí no se entra en detalle, pero se establece el marco para que el cristiano, el padre, no se vaya a salir del marco. El espíritu de profecía da instrucciones en algunos casos hasta en detalles, en otros casos a manera de principios, guía, instrucción, pero sus detalles no abarcan cada caso. Para eso están los principios, para que guíen al cristiano en la orientación, en el discernimiento. Y como ese, hay muchos principios orientadores. Sin embargo, en el componente intelectual de conocimientos, saberes, técnicas para diversos asuntos comunes de la vida, este conocimiento que a través de los tiempos ha dado Dios está disperso. Algo de eso ha sido documentado, compilado en bibliotecas adventistas. Otro está en bibliotecas antiguas de la Reforma u otros grupos de hermanos adventistas que se han dedicado a curar contenidos, que significa localizar, filtrar, modificar y distribuir parte de la ingente cantidad de contenidos del saber universal, haciendo nuevas publicaciones que sean coherentes con los principios y el mensaje adventista. Es una especie de trabajo minero en el cual se saca el oro de en medio del barro. Por favor, entiéndase, esto no es aplicable a ninguna metodología para obtener creencias, doctrinas
o base de instrucción espiritual. La referencia está clara, la cual apunta a saberes técnicos sobre cómo hacer algo, cómo elaborar algo, cómo construir algo, cómo reparar, técnicas y saberes acumulados a través de los tiempos. Asuntos que se refieren a los componentes del saber hacer, del saber conocer, pero lo emocional, lo espiritual, lo del ser está definido claramente por la Biblia y el espíritu de profecía que también establecen el marco para los demás saberes. Así que lo que Dios ya reveló para los saberes específicos no está aquí en discusión. Hay conocimientos que son necesarios tener. Puede que no sean claves para la salvación, pero ayudan mucho en el trasegar de la vida, a veces hasta para evitar mentir. Cuando un ferviente y bien intencionado predicador se pone al frente de una congregación sin saber geografía y le dice a su congregación que Egipto queda en Asia y que los hijos de Israel salieron de Asia con destino a Europa, porque también cree que Israel queda en Europa, le está mintiendo a su congregación. Los cristianos debemos tener algunos conocimientos básicos para no mentir, así sea sin intención. En ese sentido, las familias, para organizar los contenidos que les impartirán a sus hijos, les corresponde hacer un trabajo investigativo para buscar conocimiento necesario por diversas fuentes, tales como la Biblia, al menos 2 versiones, o acceder a Internet y ver la página de la Biblia paralela, que muestra alrededor de 5 o más versiones de la Biblia, disponer de concordancias bíblicas, obtener toda la colección de los libros de Elena White. Recomiendo los de tapa roja. Si no los puede conseguir, los puede descargar del Centro White en Internet o de una aplicación. Descargar los libros acerca de 1888. Descargar todo el comentario bíblico adventista. En bibliotecas se puede acudir, en ministerios o grupos independientes, en iglesias, en colegios, en universidades adventistas, en páginas de hermanos adventistas que promueven estos temas, en canales adventistas, en sermones de pastores y hermanos adventistas que siguen la línea del adventismo histórico. También hay libros en bibliotecas no adventistas. Por ejemplo, en mi época de colportor le vendí una colección de libros de salud a una universidad no adventista. Una vez hecho este trabajo de gestionar contenido, les corresponde hacer un trabajo muy juicioso de catalogar, seleccionar, filtrar y adaptar contenidos. Para las metodologías a desarrollar en el proceso de educación, recomendamos los libros de Elena White, La educación, Consejo para maestros y alumnos, El hogar cristiano, La conducción del niño, Palabras de vida del gran maestro, El discurso maestro de Jesucristo, entre otros, que tienen excelentes instrucciones metodológicas para enseñar. Con esa información se elaboran los contenidos, los módulos para cada saber. Ya con los contenidos bien depurados y definidas las competencias a desarrollar, y con la metodología seleccionada se procede a elaborar la guía de aprendizaje. Este es el elemento que se le entrega al niño para su aprendizaje. No los libros, sino la guía de aprendizaje. Al niño se le entregan módulos y guía de aprendizaje. ¿Qué va a aprender el niño? ¿Cómo lo va a aprender? Eso contiene la guía de aprendizaje. ¿Qué va a aprender el niño? ¿Cómo lo va a aprender? ¿En qué ambiente de aprendizaje va a estar? ¿En qué contenido está disponible el saber que se le pide en una fase? ¿Cómo se va a evaluar el saber? ¿Cómo evidenciar el aprendizaje? Es importante aclarar que la función de ser curador de contenido o analizar los recursos educativos que se usarán en el proceso de aprendizaje es totalmente del padre y de la madre. Se sugiere que los niños solo tengan acceso a los módulos compilados y a la guía de aprendizaje preparada por sus padres. En estos casos es pertinente evitar los extremos, puesto que hay quienes creen que no debemos usar ninguna cosa que no sea de fuente adventista y adventistas consagrados, según ellos. Eso puede aplicar a muchos libros que el cristiano adventista sabe que desvían, pero no todo lo que se ha inventado en el saber universal puede ser catalogado como malo per se.
Aquí otra vez juega el buen juicio del criterio del cristiano adventista. Porque si la idea es no usar nada que elaboren o inventen en el mundo, no usemos estos medios, porque esto lo inventaron en el mundo. Google, Gmail, son inventados y son propiedad de un mundano. No nos montemos en carro, no usemos licuadora, no usemos máquinas para la ebanistería, ni la carpintería. Esas máquinas para sastrería las elaboran con conocimientos mundanos, tampoco las usemos. Ni nevera, ni estufas, ni aviones, ni ningún transporte artificial. No vamos a YouTube a buscar información útil. Verá usted que los extremos en estas cosas se vuelven problemáticos. Hay que tener un marco de principios que nos guíen para saber qué hacer en realidad. Cuando uno intenta orientar en estos temas, encuentra muchos extremos, pero nuestra invitación es que apliquemos el discernimiento y analicemos las cosas en contexto. Muchos indican que Elena White vetó la lectura de libros paganos. Obviamente que sí. Ahora hay que ver el contexto a qué libro se refería Elena White cuando menciona libros de autores paganos. Generalmente son libros que traen sesgo por su misma fuente literaria, filosófica, religiosa, científica aparentemente. Pero dígame un libro que solo trae instrucciones paso a paso para reparar una licuadora o instrucciones paso a paso para elaborar una mantequilla de girasol o de maní o instrucciones paso a paso para elaborar un pan integral cuyo autor no dice que es adventista sino que simplemente se publica el libro. ¿No podría acaso leerse el libro para ver si guarda relación con los principios? Libros como matemática operativa, contabilidad básica, estadística básica, recetas, guías para reparación, manuales técnicos, tutoriales, guías de agricultura orgánica, cómo aprender ebanistería, cómo usar una máquina de carpintería, libros y herramientas y materiales en la construcción de casas. Estos libros, así, creo que vale la pena mirarlos para analizarlos y tomar lo mejor de ellos, y con esto preparar una guía apropiada para sus hijos. Es necesario hacer el esfuerzo para identificar que sus autores, aun en estos casos, sean cristianos, adventistas. Pero si no lo son, por favor, use los principios, aplique los principios a los libros y determine si los puede usar o no. Hay que tener cuidado para no irse a los extremos. Parte del conocimiento que hoy día está documentado en la ciencia y en el saber universal ha sido desarrollado por hombres guiados por Dios, o que por lo menos a Dios le pareció bien entregarle ese conocimiento. Cuando este conocimiento es de uso público, los centros de saber de la sociedad sistematizan el conocimiento en muchos casos sin especificar quién lo desarrolló. Además le dan otros usos que no siempre son malos. Entonces no se puede tachar todo el saber universal de malo o de babilónico, porque sabemos que la influencia divina ha dado sabiduría a muchos hombres desde la antigüedad hasta hoy, que siguen aportando y creando en diversos campos del saber. Lo que debemos hacer los padres es, con la ayuda de Dios y el discernimiento del Espíritu Santo, hurgar en búsqueda de ese conocimiento apropiado y elaborar guías de aprendizaje para que nuestros niños comprendan de manera apropiada la verdadera educación. La fe del cristiano ha de ser suficiente para creer que Dios le guiará en ese proceso. Dios no solo guía las cosas espirituales, Él también guía las cosas materiales. Así lo hizo con Israel, le guiaba en todos los asuntos de la vida. Y así como nos dio la Biblia el espíritu de profecía, también da conocimientos útiles para sus hijos. Ese conocimiento, por desgracia, no está sistematizado con ese nombre en el curso de la historia. Pero Dios ha dado mucha sabiduría que no toda está en la Biblia. Esos conocimientos hay que compararlos con así dice Jehová, examinarlos, precepto sobre precepto, línea sobre línea, renglón tras renglón, y ver si cumple con lo que Dios define como correcto. Pero estoy seguro que existe conocimiento útil para la vida práctica y el estilo de vida del pueblo de Dios. Mucho de ello está en el espíritu de profecía, pero otra parte ha sido desarrollada por hombres y mujeres de Dios
a quienes se le ha dado conocimiento en muchas artes y saberes como panadería, agricultura, ebanistería, carpintería, entre otros, reparación y demás artes, saberes y conocimientos. Finalmente, mi esperanza es que cada familia acuda a Dios por juicio y discernimiento. Desde este canal nunca recomendaremos que las familias den a sus hijos libros de autores no adventistas para estudiar. Tampoco hemos recomendado ni recomendaremos que un experto o maestro técnico que no sea adventista sea quien le enseñe formación superior técnica o tecnológica a sus hijos. Hemos recomendado que los padres hagan el trabajo de analizar los libros y creen módulos y guías de aprendizaje para sus hijos. Es deseable que sean adventistas los que enseñan, pero si no hay quien imparta la formación técnica o tecnológica y la familia después de un buen juicio encuentra que alguien no adventista le puede enseñar a su hijo algo técnico, no teórico, por ejemplo, como reparar una nevera o reparar una licuadora, u otro conocimiento como manejo de agricultura aplicada con la supervisión de sus padres, eventualmente creo que se podría hacer. Igual cada familia puede definir qué es lo mejor siguiendo los principios adventistas. Hay hombres de Dios que en el pasado no recibieron instrucción, sino de su madre y destacaron en la vida, Juan el Bautista, entre otros. Pero también otros fueron a las escuelas de los profetas, donde se enseñaba el conocimiento de Dios dado a sus siervos. Otros fueron instruidos por escribas, por sacerdotes. Con ello quiero decir que si usted no puede acceder a contenidos que ya están documentados o sistematizados, el mismo Dios que ha dado sabiduría a través de los tiempos a diversos hombres, hará que esa sabiduría fluya hacia usted, o él mismo se la dará a través de su espíritu. Solo Dios sabe cómo instruirnos. Las familias, por su parte, nos ponemos en manos de Dios y tratamos de gestionar el conocimiento disponible, el mejor conocimiento que Dios haya provisto para nuestros hijos a través de la historia. Ahora, si alguien también puede prescindir, es decir, dejar de usar todo elemento artificial y vivir la vida totalmente primitiva, de igual forma Dios le da sabiduría para vivir así. Y eso es loable y plausible. Muchas personas han vivido totalmente fuera del sistema y lo están haciendo, sin usar artefactos de la modernidad. Y han logrado vivir. Nosotros no cuestionamos eso y animamos a quien quiera hacerlo que lo haga. Pero quien desee desde el campo, aún en medio de este mundo, vivir haciendo tiendas como Pablo, haciendo túnicas como Dorca, haciendo muebles y casas como José, a esos van nuestras propuestas, porque sabemos que se necesita algo de lo que hay en la sociedad como técnicas y saberes, que muy probablemente fue sabiduría dada por Dios que la sociedad se apropió y ha sido de bendición para todo el mundo. No todos los saberes que este mundo ha disfrutado y están sistematizados y usándose actualmente son fuente del mal. Hay saberes que Dios ha provisto. Él es quien da la sabiduría. Espere nuestra próxima publicación acerca de la investigación como fuente de conocimiento. ¿Qué dice la Biblia y qué dice Elena White acerca de esto? Después publicaremos por qué la escuela en casa debe ser desde el campo. Luego publicaremos ideas de Elena White para organizar el contenido de la educación en un currículo o en una metodología apropiada. Hasta entonces.